Muy buen día tengan todos nuestros alumnos de CETEC en línea. Sean bienvenidos a una sesión más del curso de sublimación. En esta ocasión vamos a platicar un poco más sobre Adobe Photoshop en base a los conocimientos que tenemos previamente con las clases anteriores. Vamos a empezar. El tema con el que vamos a iniciar es el tema 1.4, herramientas básicas 2, el subtema selecciones regulares. Como bien lo sabes, cada imagen, cada objeto vectorial, cada diseño que tú pones, ya sea en Photoshop o inclusive en Illustrator, necesita ser seleccionado de alguna manera. Estas selecciones nosotros las podemos hacer con diferentes herramientas, en este caso con los marcos. El primer marco que vamos a ver es el marco rectangular. El marco rectangular permite realizar una selección de forma rectangular o cuadrada. El paso número 1, seleccione la herramienta marco rectangular. Paso número 2, ubique el cursor en la posición deseada. Paso número 3, a dar un clic sostenido y arrastrar hasta lograr el tamaño deseado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces lo vamos a hacer. Nos vamos a Photoshop y en la parte de archivo, abrir, vamos a mandar a traer la imagen número 2. Le decimos que sí. Para poderle hacer una edición a esta imagen, lo que nosotros tenemos que hacer es tener liberada la imagen. En algún momento nosotros vimos en Illustrator el área de las capas. Recuerdas que una capa, cuando tiene un candado, significa que es una capa protegida, no podemos editar sobre ella. Sin embargo, aquí en Photoshop, nosotros cuando ingresamos imágenes, mapas de bits, las imágenes ya están formadas, ya tienen un candado que protege la imagen y entonces no podemos eliminarlo. Lo que sí podemos hacer, y es una pequeña trampa, es duplicar la capa de esta parte de aquí para poder trabajar con ella. Entonces, ¿cómo lo hago? Clic derecho, duplicar capa. Me pregunta que si ese es el nombre que le quiero dar, le digo que sí y le doy en OK. Como te puedes dar cuenta, he copiado el fondo de esta capa y aquí está sin candado. Entonces lo que tengo que hacer es darle clic al de abajo y con la tecla suprimir, eliminarla. Ahora ya puedo editar esta imagen sin problemas. Cerramos esta ventana. Nos vamos a nuestra caja de herramientas y tenemos la parte de las selecciones. ¿De acuerdo? Es la herramienta número 2 de arriba hacia abajo, herramienta marco rectangular. Le doy clic y voy a seleccionar, por ejemplo, una área específica. Supongamos que solamente quiero seleccionar esta parte que ronda desde el techo de la puerta hasta esta parte superior, que es un pequeño rectángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocarme en un punto, supongamos de este lado, clic izquierdo sin soltar y empiezo a deslizar mi selección rectangular hasta donde lo necesito, más o menos aquí. Posteriormente, si yo le quiero hacer alguna edición, yo podría hacerlo, o inclusive si quiero mover el fragmento, lo puedo hacer. Puedo también manipular en dónde voy a poner la selección, y con mi herramienta, por ejemplo, lo vamos a ver, con mi herramienta de mover, es como si estuviera recortando solamente esa sección. Una herramienta muy útil para diferentes funciones. ¿De acuerdo? Continuamos. El marco elipse. El marco elipse permite seleccionar de forma elíptica o circular. El paso número 1, seleccione la herramienta marco elipse. Paso 2, ubique el cursor en la posición deseada. Paso 3, dar un clic sostenido y arrastrar hasta lograr el tamaño deseado. Muy bien, lo probamos entonces. Nos vamos a Photoshop y en archivo vamos a abrir la imagen número 5. Hacemos el mismo proceso. Clic derecho, duplicar capa, OK, borramos la capa con candado y nos quedamos con la copia. Y empezamos. Elegimos ahora el marco elíptico. Y voy a dibujar un círculo en su cara. Clic izquierdo sin soltar. Y sería más o menos así. Posteriormente puedo hacer lo mismo que en la puerta de la casa. Clic izquierdo sin soltar. Y puedo mover su rostro lejos de esta imagen. Ya veremos qué utilidad tiene el hacer este efecto, pero lo veremos más adelante. Continuamos. El marco de fila y columna única. Esta herramienta permite definir o seleccionar toda una fila o una columna de píxeles a lo ancho del lienzo, de 1 píxel de ancho. Paso número 1, seleccione la herramienta marco fila o columna única. Paso 2, ubique el cursor en la posición deseada. Paso 3, luego da un clic sobre el lienzo que estamos trabajando.
Lo vemos entonces. Para esto vamos a hacerle Alt Control Z para deshacer lo que hicimos. Y ahora selecciono la herramienta de marco fila única. Y como te pudiste dar cuenta, pues podemos darle una selección de marco en formas de filas. O podemos elegir el de columna y por supuesto en forma de columna. ¿De acuerdo? Otra herramienta útil que ya lo veremos más adelante. Continuamos. El subtema siguiente son las selecciones irregulares. Por ejemplo, hay algunas veces que tú quisieras seleccionar de alguna forma o de formato específico alguna imagen o algún apartado de tus imágenes. Ok, para eso tenemos la herramienta lazo. La herramienta lazo permite dibujar segmentos a mano alzada de un borde de selección. Paso número 1, seleccione la herramienta lazo. Paso número 2, haz un clic sostenido y arrastra para dibujar un borde de selección a mano alzada. Paso 3, soltar el botón del ratón. Muy bien, si ya has tomado Illustrator con nosotros, recordarás que esta herramienta ya la vimos y que es muy útil al momento de seleccionar algunos objetos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Me voy de este lado y elijo la herramienta lazo. Voy a dibujar un lazo alrededor de la cara del león, pero voy a tratar de hacerlo un poco más perfecto, por decirlo así. Clic izquierdo sin soltar desde su melena y empiezo a dibujar el lazo alrededor de sus orejas y tratando de cuidar la mayor parte de su cara. Para que este efecto salga, el lazo tiene que llegar al punto donde partió y soltamos. De esta manera nos vuelve a quedar lo mismo. Ahora hemos recortado la cara de león un poco más profesional, mas aún no es perfecto. Y lo veremos entonces más adelante. Control Z para deshacer lo que estamos haciendo. Continuamos. Lazo poligonal. La herramienta lazo poligonal permite dibujar segmentos de bordes rectilianos de un borde de selección. Paso 1. Seleccione la herramienta lazo poligonal. Paso 2. Haga clic en la imagen para definir el punto inicial. Paso 3. Cierre el borde de selección. Coloca el puntero de la herramienta lazo poligonal en el punto inicial y haga clic. Si el puntero no se encuentra en el punto inicial, haga doble clic en el puntero de la herramienta lazo poligonal o pulse la tecla Control y haga clic. Lo vemos, por favor, entonces, muchachos. Nos vamos a nuestro lienzo del león y vamos a elegir entonces lazo poligonal. Esta herramienta es muy poderosa, muchachos, ¿de acuerdo? Y tenemos que usarla con precaución. Presta atención. La voy a colocar de este lado. Un clic. Deslizo mi línea. Y doy otro clic. Deslizo una vez más mi línea. Le doy clic. Otro clic. Y doy otro clic. Ahí está. Te decía que tienes que manejar con precaución esta herramienta debido a que es muy volátil y posiblemente si te equivocas puede que te salgan muchas líneas y te puedes desesperar. Así que tienes que usarla con precaución. Control Z para deshacerlo y continuamos. Lazo magnético. Con la herramienta de lazo magnético en Photoshop, el borde se ajusta a los bordes de las áreas definidas de la imagen. La herramienta lazo magnético es especialmente útil para seleccionar rápidamente objetos con bordes complejos en fondos de gran contraste. Paso 1. Seleccione la herramienta lazo magnético. Paso 2. Haga clic en la imagen para definir el primer punto de fijación. Los puntos de fijación fijan el borde de la selección en su lugar. Paso 3. Para dibujar un segmento a mano alzada, mueva el puntero a lo largo del borde que desea trazar. Paso 4. Si el borde no se ajusta al borde deseado, haga clic una vez para añadir manualmente un punto de fijación. Paso 5. Para cambiar temporalmente a las otras herramientas de lazo. Para activar la herramienta lazo poligonal, mantenga pulsada la tecla Control y haga clic. Para borrar segmentos y puntos de fijación recién dibujados, pulse la tecla Suprimir hasta que haya borrado los puntos de fijación del segmento deseado. Cierre el borde de selección y para cerrar el borde de selección, arrastre de nuevo hasta el punto inicial y haga clic.
muy similar a los anteriores, nosotros vamos a generar una selección, pero ahora un poco más dinámica. Al final tiene que unirse todos los puntos desde donde inició hasta donde terminó para poderlo manejar. Y vamos a ver cómo se hace. Para esto vamos a abrir la siguiente imagen. Abrir la imagen número 6. Ok. Capas. Duplicamos capa. Continuamos. Vamos a hacer una selección magnética con toda esta figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se requiere mucha práctica. Vamos a hacerlo una primera vez y vemos cómo nos sale. Ten cuidado, puede que también te puedas equivocar un poco y necesitas un poco más de práctica. ¿De acuerdo? Herramienta lazo magnético. Me voy a colocar desde este primer punto. Deslizo como si estuviera haciendo mano alzada. Ojo, no estoy dándole clic ni tampoco estoy sosteniendo el clic izquierdo. Lo único que estoy haciendo es arrastrar el puntero sobre la silueta de mi objeto, que magnéticamente, como su nombre lo indica, se apega al diseño que tiene el objeto. Esa es la manera más sencilla de verlo. Entonces, continuamos. Ok, se hizo un poco chueco, pero hace este efecto. Imagina que lo hubiéramos cortado a la perfección, hubiéramos hecho un recorte perfecto. Bueno, pero se puede mejorar. Control Z. Continuamos. La varita mágica. La herramienta de varita mágica le permite seleccionar un área coloreada de forma coherente, por ejemplo, una flor roja, sin tener que trazar su contorno. Especifique la gama de colores o tolerancia para la selección de la herramienta varita mágica. Paso número 1, seleccione la varita mágica. Paso 2, en la imagen haga clic en el color que desea seleccionar. También con anterioridad la varita mágica la hemos visto dentro de Photoshop como de Illustrator. Y entonces, ¿qué es lo que hace la varita mágica? Recuerda que la varita mágica selecciona las áreas que tienen en común algo parecido, en este caso los colores. Si te das cuenta, yo le puedo dar clic y lo vamos a hacer más grande. Si te das cuenta, en mi jarrón tengo este espacio que es de color blanco, pero es un color blanco mayor al de este lado. Por lo tanto, cuando yo le doy clic, selecciona esta área del jarrón. Si yo le doy clic aquí, esta área, porque esta es la área que predomina ese color. Le puedo dar clic aquí y es esta área de color que me predomina aquí. Puedo darle clic a este pedazo de aquí, tiene otro tono por acá, tiene otro tono por aquí. Pero hay áreas, por ejemplo, que comparten una misma afición. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, el fondo, le doy un clic. Y te das cuenta que se selecciona la mayor parte del fondo que contrasta con el color del jarrón. Sin embargo, hay unos aspectos, por ejemplo, esta área de aquí, que también está seleccionada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, si yo lo hago así, podría quitarle el fondo con la tecla suprimir. Una vez más. Pero ¿cuál es el detalle? Que en la parte de arriba ya he borrado una parte de mi jarrón que se fue colado cuando hice este pequeño recorte. ¿De acuerdo? Pero podemos darle otro clic y se ve así. Otro clic así, otro clic así y así. Esta es una manera muy sencilla de eliminar el fondo dentro de una imagen de mapa de bits. Claro, hay otras formas de eliminar el fondo y eso lo vamos a ver poco a poco. Pero imagina que quisieras hacer esta imagen sin el fondo, entonces lo puedes hacer. Y es muy práctico, porque después puedes colocarlo en otro fondo. Solo que hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa entonces cuando la imagen tiene estas partes de aquí que se cuelan en tu recorte?
¿De acuerdo? Recuerda que las imágenes también son diseños con formatos vectoriales en algunos casos. Pero hay algunos casos, por ejemplo, que los mapas de bits como tal no se unen dentro del espectro de la imagen. Lo que significa que tendrías que unir la imagen para evitar que al momento de recortarlo se vaya un trozo de la imagen original. Eso suele sonar un poco fácil y de hecho lo es. Ya lo veremos en unos momentos más. ¿Qué puedo hacer yo para evitar que cuando haga yo esto pierda parte de mi imagen? Como aquí, por ejemplo, acabo de quitar el fondo, pero también se fue un pedazo de mi imagen. ¿Cómo puedo evitar eso? De hecho, ya lo hemos visto con anterioridad en Illustrator. Sin embargo, lo vamos a volver a ver aquí en Photoshop y te podrás dar cuenta de la utilidad que tiene esa herramienta. Continuamos. La selección rápida. Es posible... La selección rápida. Es posible utilizar la herramienta selección rápida para pintar, de alguna manera, rápidamente una selección mediante una punta de pincel redondo ajustable. Al arrastrar, la selección se expande hacia afuera y busca y sigue automáticamente los bordes definidos de la imagen. Paso 1. Elija la herramienta selección rápida. Paso 2. Especifique una de las opciones de selección en la barra de opciones. Nueva, añadir a o resta t. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a probar cómo se hace esta herramienta. Me voy a Photoshop, archivo, abrir y elijo la imagen número 7. Hago lo mismo, duplico la capa y elimino la original. Presta atención, elijo entonces la herramienta selección rápida. Me coloco en un punto, por ejemplo aquí, y me voy deslizando clic izquierdo sin soltar. La imagen va siendo intuitiva, pues me va seleccionando en base a los bordes que encuentra. Por ejemplo, aquí ya se coló esto de acá. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo darle control Z y se va deshaciendo un poco lo que hice, pero pues sería volver a empezar desde cero. Hay que tener mucho cuidado cuando acercamos la imagen a los bordes porque se pueden un poco borrar. Entonces vamos a colocarlo ahí y ahí está. No es una selección perfecta, pero se ve decente. Y podemos hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Separar la imagen, por ejemplo, con la herramienta del recortar. Control Z. Paso número 5, por ejemplo, nos cuenta muestrear todas las capas, crear una selección según todas las capas en lugar de solo la capa actualmente seleccionada. Paso 6, mejora automáticamente y reduce la rugosidad y solidez del límite de selección. Paso 7, pinte dentro de la parte de la imagen que desee seleccionar. La selección crecerá al pintar. ¿Vale? Estas herramientas tú las encuentras cuando seleccionas la herramienta selección directa, selección rápida, la encuentras en la parte de arriba. Por ejemplo, yo la tengo activada, muestrear todas las capas y mejorar automáticamente. ¿De acuerdo? Por eso es que es intuitiva. Continuamos. La herramienta desvanecer desenfoca los bordes, ya que crea un límite de transición entre la selección y los píxeles circundantes. Este desenfoque puede provocar cierta pérdida de detalle en el borde de la selección. Paso número 1, abre una imagen. Paso número 2, realiza una selección sobre el área que desea aislar. Paso 3, seleccione el menú Selección, Modificar y la opción Desvanecer. Paso 4, ingrese el rayo de calado y dé clic en OK. Para eliminar o reemplazar la zona no seleccionada, invierte la selección y luego elimine y presiona la tecla Suprimir. Esta herramienta es muy llamativa, muchachos. De hecho, te podrás dar cuenta de que se puede utilizar para muchas cosas. Vamos a ver. Tengo seleccionado mi objeto. Elijo selección, modificar, desvanecer. Aquí, por ejemplo, puedo darle una cantidad de 25 píxeles y le doy en OK. Si te das cuenta, los bordes se hicieron un poco más pequeños. Pero entonces, ¿dónde está el truco? Presta atención. Cuando yo muevo la imagen, por ejemplo, genera este efecto de transparencia. Que posteriormente, por ejemplo, vamos a ir a esta imagen. Vamos a tratar de deshacer todo lo que ya hicimos. Que es un poco complicado después de ciertos puntos.
Ok. Ok, posteriormente podríamos, por ejemplo, control C a esta selección y control V en esta fotografía. ¿De acuerdo? Y podríamos colocarlo en alguna área. ¿Vale? Quizás aún nos faltaría hacer un poco más de recorte para que se haga el desvanecido mejor. Pero si ya te diste una idea, algunas veces así es como se hacen los fotomontajes, muchachos. Cuando creen aparecer un fantasma o cree haber una aparición en alguna fotografía, puedes hacer el desvanecido de la imagen y montarla sobre otra imagen. Un truco muy sencillo y muy práctico. Continuamos. El siguiente subtema, herramientas de pintura. Photoshop proporciona la herramienta pincel y la herramienta lápiz, que le permiten pintar con el color frontal actual. Por defecto, la herramienta pincel crea trazos suaves de color y la herramienta lápiz crea líneas a mano alzada con borde irregular. Pincel y lápiz. Trabajar con pinceles es un aspecto importante del uso de las herramientas de pintura y de edición. El pincel seleccionado determina muchas características del trazo resultante. Uso de la herramienta lápiz. Paso 1. Especifique un color frontal. Paso 2. Seleccione la herramienta lápiz. Paso 3. Realice alguna de las acciones en la barra de las opciones. Paso 4. Sobre el lienzo dé un clic sostenido y arrastre. ¿Vale? En este caso, pues ahí lo tenemos. Podemos elegir el tipo de pincel y definidos del mismo. Podemos elegir el modo de fusión. Podemos especificar una opacidad. También podemos manejar un flujo para los pinceles. Y podemos incluso elegir la herramienta caligráfica, que ya hemos visto también en Corel y un poco en Illustrator. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo. Nos vamos a nuestra imagen número 5, quitamos la selección, elegimos por ejemplo la varita mágica o el lazo o cualquier herramienta, solamente le damos un clic para quitar la selección, ¿de acuerdo? Ok, ahora seleccionamos la herramienta lápiz y de este lado podemos elegir su tamaño, podemos elegir qué estilo de lápiz podemos elegir. Yo no voy a moverlo, pero tú eres libre de hacerlo. También hay que elegir el color frontal, en mi caso yo elegí el color rojo y escribimos. León. Pero también podemos cambiarle, por ejemplo, un lápiz un poco más pequeño. ¿De acuerdo? Aquí está. Y nosotros podemos cambiarle el grosor que puede tener nuestro lápiz. Por ejemplo ahí, pero antes de esto voy a darle control Z para deshacer las letras que escribí. Y ahora escribo. Y así podemos ir experimentando con cada uno de ellos. ¿De acuerdo, muchachos? Es una herramienta muy útil y nos puede ser de mucha utilidad después. Panel de pinceles. El panel de pincel le permite seleccionar pinceles preestablecidos y diseñar pinceles personalizados. Seleccione la ficha ventana y elija la herramienta pinceles. O haga clic en el botón del panel del lado derecho de la barra de opciones de las herramientas de pintura, borrado, tono y foco. Paso 1. Active la opción a utilizar. Paso 2. Configuremos en las opciones mostradas. ¿De acuerdo, muchachos? Paso 2. Configuremos en las opciones mostradas. ¿De acuerdo? Lo hacemos entonces. El pincel, ya lo sabes, ya lo hemos utilizado también en algunas ocasiones, pero ahora podemos verlo en la ficha ventana, pincel. Y aquí tenemos todos los tipos de pinceles que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Todos alguna vez los vimos en Illustrator, otros los hemos practicado y es muy práctico. ¿De acuerdo, muchachos? Supongamos que yo quiero, por ejemplo, este pincel. Entonces puedo escribir. Sí, el panel puede estorbar un poco, pero es muy útil estar viendo las diferentes calidades que tenemos de los pinceles. Posteriormente, si no nos gusta, podemos modificar el tamaño, la suavidad e inclusive el espacio que existe para cada letra. ¿De acuerdo, muchachos? Ya queda en tu trabajo experimentar y ponerle su nombre León con el pincel que más te guste. Continuamos. Bote de pintura. La herramienta bote de pintura rellena los píxeles adyacentes que tienen valores de colores similares a aquellos en los que hace clic. Paso 1. Especifique un color frontal.
Paso 2, seleccione la herramienta bote de pintura. ¿Vale? Lo hacemos, por favor, presta atención. Ahora voy a abrir la siguiente imagen. Archivo, abrir, la imagen número 8. Ok, esto lo cierro. Para poder trabajar, ya lo sabes, tengo que dar un duplicado de esta imagen. Listo. Ahora, ¿qué es lo que me toca hacer? Voy a elegir mi bote de pintura, que ya lo habíamos utilizado anteriormente con las figuras geométricas para cambiarles el color, pero aquí es para poder pintar mi imagen o mi mapa de bits. Tengo que elegir el color y una vez elegido simplemente le doy clic izquierdo. Esto es lo mismo que habíamos platicado en el ejemplo del jarrón. Me va a pintar solamente las áreas que están de alguna manera cerradas. Las áreas que no están cerradas tengo que irlas rellenando de poco en poco. Pero hay áreas que están cerradas totalmente y me selecciona la mayor parte. Entonces mi trabajo es ir seleccionando las demás herramientas y rellenarlas poco a poco hasta que mi imagen quede totalmente pintada. Claro, puedo elegir otros colores, por ejemplo un azul, y los puedo mezclar, claro que sí. Si yo cometo este error y pinto al diseño que se supone no debe de pintar, también va a proporcionarse ese color. Imagina que tienes un diseño en blanco y negro y que quieres darle vida, quieres colorearlo, ok, lo puedes hacer. Con el bote de pintura es muy sencillo en realidad. Queremos deshacer algo, con Alt, Control Z y empezamos a deshacer algunas acciones. Recuerda que esta herramienta no funciona del todo en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Algunas veces solamente te permite deshacer hasta ciertos movimientos. Y si ya no te lo permite, bueno, tendríamos que empezar de nuevo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, continuamos. El borrador. La herramienta borrador cambia los píxeles de la imagen al arrastrar sobre ellos. Si trabajas en un fondo o en una capa con la transparencia bloqueada, los píxeles cambian al color de fondo. De lo contrario, la transparencia se reemplaza a los píxeles. Paso número 1. Seleccione la herramienta borrador. Paso 2. Realice una de las acciones necesarias dentro de la barra de propiedades. Paso 3. Sobre la imagen dé un clic sostenido y arrastre sobre el área que desea borrar. Esta herramienta también es muy práctica y a muchos nos puede servir al momento de que queremos eliminar una parte de nuestra imagen. Para esto vamos al archivo, abrir y vamos a ir a la imagen número 10. Aquí le vamos a poner, duplicar la capa, borramos esta. Y vamos a hacerlo muy rápido. Elegimos herramienta borrador y podemos deslizar. Elegimos la herramienta borrador y podemos empezar. Como te puedes dar cuenta, estoy eliminando parte de mi imagen y dejando el fondo transparente. Si yo tuviera un lienzo abajo de la imagen, entonces el fondo sería el color del lienzo que tengo. Pero como aquí solamente estoy trabajando sobre la imagen, no tengo otra herramienta. ¿De acuerdo? Continuamos. Borrador de fondos. La herramienta borrador de fondos le permite reemplazar los píxeles de una capa con transparencias mientras arrastra.
De esta forma puede borrar el fondo al tiempo que se mantienen los bordes de un objeto en primer plano. Mediante la especificación de diferentes opciones de tolerancia y muestreo, pueden controlar el rango de la transparencia y la nitidez de los límites. Paso 1. En el panel de capas, seleccione la capa que contiene las áreas que desea borrar. Paso 2. Seleccione la herramienta borrador de fondos. Paso 3. Haga clic en la muestra de pinceles de la barra de opciones. Paso 4. Seleccione las opciones del diámetro, dureza, espaciado, ángulo y redondez. Paso 5. Arrastre el área por donde desea borrar. El puntero de la herramienta borrador de fondos aparece en forma de pincel con una cruz que indica la zona interactiva de la herramienta. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Para esto vamos a cerrar nuestra imagen 8. Le decimos que no guardemos los cambios y vamos a volverla a abrir. Hacemos lo mismo. Duplicar capa. Y ahora elegimos el borrador de fondos. Clic izquierdo sin soltar. Y aquí yo puedo empezar a deslizar. Clic izquierdo sin soltar. Sobre mi imagen. Si hay algunos momentos que te cuesta trabajo borrar el fondo o que se queda aún tenue la imagen, es porque recuerda que los bits de los mapas de bits se están manejando en demasiados. Entonces son muchas capas de píxeles que tú tienes que estar borrando de una en una. ¿De acuerdo? Esta herramienta, más allá de borrar solamente así, puede manejarse de diferentes aspectos. Puedes cambiar también de este lado, puedes cambiar su tamaño, su dureza, su espaciado inclusive, o los ángulos con los que vas a eliminar. En mi caso, para mí es muy práctico dejarlo así, al 100% con una dureza del 100%, porque si yo le disminuyo la dureza al 50%, por ejemplo, al borrar se ve así, se queda como una aura alrededor y pues puede generar quizás un inconveniente al momento de diseñar. Si yo paso, por ejemplo, por encima del águila, esta herramienta, sí, la herramienta va a borrar poco a poco al águila, pues tiene muchas capas, como un mapa de bits, entonces lo va a ir eliminando poco a poco. Esta herramienta también la puedes usar con mucha creatividad, porque a lo mejor las partes, vamos a verlo, donde es más pequeño y donde no podría pasar la herramienta, podemos disminuir su tamaño. Y entonces podemos dirigirnos entre sus alas, por ejemplo, sin el riesgo de borrar toda su ala en estas partes más pequeñas. Una herramienta que se tiene que usar también con mucha inteligencia. Continuamos. Borrador mágico. Al hacer clic en una capa con la herramienta borrador mágico, esta cambia automáticamente todos los píxeles similares. Si trabaja en el color de fondo o de una capa con la transparencia bloqueada, los píxeles cambiarán al color del fondo. De lo contrario, la transparencia reemplaza los píxeles. Paso 1. Seleccione la herramienta borrador mágico. Paso 2. Realice una de las acciones necesarias en la barra de propiedades. Lo vemos también otra forma de borrar archivo, abrir. Elegimos la número 11. Okay. Y duplicamos las capas. Otra forma en la que tú puedes eliminar es con el borrador mágico. El borrador mágico va a detectar las similitudes entre las capas. Entonces, cuando yo le doy un clic, me elimina la mayor parte de las capas que son del mismo estilo, en este caso el color verde. Control Z. Pero si yo quiero, por ejemplo, suavizar el diseño, le tengo que dar clic en la parte de arriba, suavizar, para que el diseño me lo haga un poco menos agresivo. Puedo decir que sea continuo, para que yo elija qué segmentos puedo eliminar, a diferencia de que me los dé todos de golpe. Control Z, Alt, Control Z. O muestrear todas las capas, que me lo da un poco más suavizado y me permite tener un mejor diseño. ¿De
acuerdo, muchachos? Alt Control Z para deshacer la mayor parte de mis acciones. Ok, ya no me permite hacerlos más. Continuamos. Pincel de historia. La herramienta Pincel Historia le permite pintar utilizando los datos de origen de un estado o de una instantánea de historia especificados. Esta herramienta hace realmente restaurar la imagen a los datos de origen, deshaciendo todo lo hecho sobre la imagen. El pincel histórico, sin embargo, pinta recreando los datos de origen especificados. Paso 1. Abrimos una imagen y aplicamos, por ejemplo, trazos con la herramienta Pincel sobre ella. Paso 2. Seleccionamos la herramienta Pincel de Historia. Presta atención. Esto es muy práctico. Elijo el pincel de historia y cuando paso sobre mi lienzo, me devuelve en automático lo que estaba haciendo, o más bien lo que había antes de mi última acción, que era borrar el fondo. También podemos cambiarle el tamaño. Y deshace lo que habíamos hecho. Misma acción podemos hacerla con el ángel, pero con la herramienta borrador. En la parte de arriba hay una opción que dice borrar de historia. Si yo activo esta casilla teniendo la herramienta borrador, cambio el tamaño de mi pincel y paso sobre las áreas que eliminé. Muy parecido a la herramienta de pincel de historia. Regresando a nuestro tótem, ahora elegimos la herramienta pincel histórico. Y a diferencia de su hermano pincel de historia, cuando yo paso el pincel sobre esto, bueno, me genera este tipo de efectos. Pintando sobre el lienzo, utilizando como base el diseño que hay debajo. Y se queda más o menos así. Muy útil cuando queremos hacer un efecto borroso, por así decirlo, con nuestras imágenes. Continuamos. Siguiente subtema: selección de trazados y selección directa. Herramienta pluma. La herramienta pluma le permite crear líneas rectas y curvas regulares suaves con una precisión mayor de la que es posible con la herramienta pluma de forma libre. Para la mayoría de los usuarios, la herramienta pluma proporciona el mejor control y la mayor precisión en el dibujo. Paso 1. Seleccione la herramienta pluma. Paso 2. Configure las opciones específicas de la herramienta. Paso 3. Seleccione la opción trazado, ya sea en silueta del puntero de pluma en donde desea comenzar a dibujar y haga clic para definir el punto de ancla. O puede activar la opción añadir, eliminar automáticamente. Paso 4. Luego vaya dando clic según la forma a trazar. Esta herramienta ya la habíamos visto en algún momento. Y quizás la más interesante es la herramienta pluma de forma libre. Dice, la herramienta de pluma forma libre le permite dibujar igual que si estuviera dibujando con un lápiz sobre el papel. Los puntos de ancla se añaden automáticamente mientras dibuja. No tiene que determinar el lugar en el que se colocan los puntos, pero puede ajustarlo una vez completado el trazo. Paso 1. Seleccione la herramienta pluma de forma libre. Paso 2. Para controlar el grado de sensibilidad del trazado final con respecto al movimiento del ratón. Paso 3. Arrastre el puntero en la imagen. Mientras arrastra, un trazado sigue al puntero. Al soltar el ratón, se crea un trazo en uso. Paso 4. Para continuar el trazado a mano alzada, coloque el puntero de la pluma de forma libre en un punto final del trazado y arrastre. Paso 5. Para completar el trazado, suelte el ratón. Para crear un trazado cerrado, haga clic en el punto inicial del trazado. Aparece un círculo junto al puntero si este está bien alineado. Lo hacemos por último. Para esto vamos a volver a nuestra imagen número 6 del jarrón. La vamos a cerrar y vamos a volverla a abrir porque vamos a trabajar una vez más con ella. Duplicamos la capa. Y lo hacemos. Si recuerdas en aquel momento el ejercicio que hicimos con la modelo y el automóvil, es básicamente lo mismo. Elegimos la herramienta pluma, colocamos un punto, colocamos otro punto por acá, coloco otro punto por aquí y voy haciendo la curva. Sí, se recomienda tener el zoom. La gran diferencia que existe
entre Illustrator y Photoshop para la pluma es que la pluma de Photoshop es un poco más intuitiva, ¿de acuerdo? Entonces tenemos también que usarla con mucho conocimiento para no arruinar el trazado que tenemos. Recuerda que para poder hacer este tipo de acciones, lo preferible es tener una imagen con una buena resolución. Sin embargo, también se puede hacer con esta imagen. ¿De acuerdo, muchachos? Esta herramienta ya la habíamos visto, no es nueva para nosotros, entonces ya sabemos cómo utilizarla. Vamos de punto en punto formando el trazo. ¿De acuerdo? Quizás la herramienta que sí es nueva para nosotros es la de pluma de forma libre. Le doy un clic y voy trazando, clic izquierdo sin soltar, el diseño que quiero del jarrón. Quizás esto es un poco más fácil, pero también un poco complejo. Necesitas un buen pulso y necesitas practicar y practicar constantemente para poder diseñar algo perfecto. La ventaja que tiene la pluma normal a su contraparte de la pluma de mano alzada, por así decirlo, es que nosotros vamos definiendo nuestro diseño al final. Cerramos el diseño, movemos un poco la imagen y bueno, no queda perfectamente como lo haría con la pluma normal. Es cuestión de práctica. Muy bien, muchachos, hasta aquí vamos a dejar la sesión de esta ocasión. Espero que les sea de mucha utilidad y te invito por favor a que practiques constantemente sobre estas herramientas. Recuerda que la práctica es la única manera en la que tú vas a aprender a dominar estas herramientas. Les agradezco mucho su participación, que se presentaran y que por supuesto participaran en esta clase. Excelente día a todos. Cualquier duda, pregunta y o aclaración, sabes que puedes externarla con toda confianza. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima sesión.